¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Les quiero agradecer su atención, les deseo una buena tarde, una buena noche o un buen día, dependiendo la hora en la que usted escuche este audio. Vamos a continuar con las sesiones que hemos estado pues vaya impartiendo por medio de esta página de Facebook, y también un saludo a los suscriptores del canal, ya que transmitimos primero en la página de Facebook y después pasamos el video a lo que es YouTube. La intención es continuar con estos estudios para ver cómo el cristianismo tuvo gran influencia en lo que es la cultura. Ya hemos visto dos sesiones, la primera fue de dos grandes impulsadores, la segunda fue acerca de cómo el cristianismo empezó a tener más influencia y cómo las personas se fueron añadiendo a la iglesia, cómo el triunfo empezó a crecer acerca de todas estas partes importantes que vamos a ver en la historia y que seguimos viendo en la historia del cristianismo. En esta sesión vamos a considerar las conversiones que importantes fueron a la hora de que el cristianismo triunfara sobre el paganismo, que esa fue la parte importante que vimos en la segunda sesión, cómo el paganismo empezó a ser vencido por el mensaje de cristiano gracias a su organización, gracias a los dogmas, gracias a lo que el cristianismo comenzó a implementar. Pero ¿por qué motivo empezó a llamar la fe cristiana a las personas? Nosotros sabemos como creyentes que lo que atrae a las personas a la conversión a Cristo Jesús es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra es la que penetra los corazones. En las iglesias de sana doctrina, en cualquiera que usted se encuentre, donde el mensaje sea cristocéntrico y el mensaje sea muy bien intencionado, conforme a la interpretación que esa iglesia tenga, lo que buscan es hacer que los creyentes entiendan que la única manera en la cual una persona puede convertirse al cristianismo es por medio de la predicación de la palabra. Solamente ese es el medio, no necesitamos más cosas, aunque el libro de los Hechos y aún las conversiones que podemos ver cuando Jesús predicaba el evangelio daban un énfasis importante a lo que es los milagros. Realmente es algo que también, por el temor que tenemos en nuestra cultura, por el temor que de estos falsos maestros que han penetrado la iglesia, que han estado predicando, los cuales son considerados como herejes, muchos de ellos que enfatizan en los milagros, y realmente esto cae en la ridiculez. Es algo que podemos ver y es un factor muy importante, como las personas ven muchas veces que el cristianismo puede caer en la ridiculez. Y de hecho es algo que voy a considerar en esta sesión, los desequilibrios que puede haber cuando se predica el evangelio. Y aún en la historia de la iglesia es común, y había muchos desequilibrios por parte de cristianos, y aún en sentido práctico, mis hermanos, aún en nuestras vidas prácticas hay muchos desequilibrios, muchas actitudes incorrectas y pensamientos y teología incorrecta en cada una de las personas. Entonces comenzamos con el concepto de que las religiones paganas tradicionales se encontraban preocupadas, y la preocupación de los cristianos era que los paganos se convirtieran. Era el deseo de todo cristiano, y eso era algo novedoso, como vimos en la segunda sesión. Ninguna religión tenía viajes misioneros, ninguna religión consideraba la tradición para los paganos o para otras personas. Entonces, el sistema ético doctrinal de Dios fue algo que atrajo a muchas personas. Pero ¿qué fue lo que también atrajo a... ¿Qué fue lo que provocó que el cristianismo se propusiera sobre otras religiones y fuera un punto de partida importante para que los cristianos predicaran, obviamente, y los gentiles o paganos se añadieran a la iglesia? Lo que voy a mencionar es del lado práctico, porque vuelvo a insistir, si a usted le preguntan por qué motivo las personas se convierten, usted va a decir automáticamente por la predicación de la palabra. No hay otra forma de que vaya así. Pero hay una realidad que todos hemos enfrentado,
Y también nos damos cuenta de cómo algunos hemos sido atraídos al cristianismo de diferente forma. Algunos comenzaron con una intención incorrecta de que por qué motivos iban a acercar a la fe, qué fue lo que les llamó de la fe cristiana, y esto es lo que vamos a ver en un momento más. La realidad es de que la predicación del evangelio de los primeros cristianos se extendió de boca en boca, de persona a persona. Ellos en su vida cotidiana y por medio de sus redes sociales lo que hacían era que predicaban el evangelio y transmitían el mensaje del evangelio. Cuando esto comenzó a florecer y muchos paganos llegaron a convertirse al cristianismo, Celso, un hombre pagano que comenzó a atacar el cristianismo, realmente él fue muy elitista y consideró que el cristianismo era algo ridículo, algo sin credenciales académicas, algo que no parecía importante de prestarle atención. Y él decía donde se encontraban los adolescentes, multitud de adolescentes. Fíjese qué importante, esto decía Celso. Había muchos adolescentes que se convertían al cristianismo. Y es algo muy parecido a lo que ocurre hoy en día, cuando nos damos cuenta de que hay muchos jóvenes que se convierten al cristianismo. Y quiero enfatizar algo. Antes de seguir mencionando la palabra conversión, la estoy utilizando bajo un contexto de abandonar ciertas prácticas paganas y unirte al cristianismo. Porque eso fue lo que comenzó a pasar cuando el cristianismo comenzó a tomar poder. No solamente había conversiones reales donde el Espíritu Santo ya transformaba a la persona y esta era regenerada, sino que también había aparentes conversiones. Bajo ese contexto lo digo, que había aparentes conversiones y muchos por alguna moda o por algo nuevo o por tan imponente y grandioso que se veía el cristianismo, porque aquí vamos a ver por qué motivo muchos llegaron a la conversión, porque muchos consideraron el cristianismo algo mejor que el paganismo. Según Celso, donde había jóvenes, como lo vengo mencionando, esclavos, gente pobre, gente sin recursos económicos, eran una compañía de tontos. Y también ahí junto con ellos se van a encontrar con maestros tontos, tontos cristianos, presumiendo esta nueva filosofía que les daba poder a los que no lo tienen, a los ignorantes, a los ridículos, analfabetos. Y Celso exhortaba que no se debía de prestarle atención a ninguno que se osara llamar cristiano, porque estos enseñaban que no les pusieran atención a sus padres y maestros, que los rechazaran, que no los obedecieran. Dicen que sus mayores y maestros son tontos y en realidad son hombres muy malos a quienes les gusta expresar sus tontas opiniones. Según Celso decía que los cristianos eran obligados a desobedecer a sus padres. Esta era la idea concebida de Celso sobre el cristianismo. Pero adivine qué, el problema es de que a veces sí pasaba. A veces el cristiano, no por el hecho de que sea cristiano, significa que era una persona apta para muchas cosas. Es como ahora, nosotros podemos imaginar a los cristianos del pasado que todo lo que hacían, todas sus actitudes, todos sus pensamientos, todos sus procederes eran correctos. Pero la realidad es de que no todos los cristianos actúan de manera correcta. Y muchos realmente fueron totalmente su conducta. No era un comportamiento digno. Por eso Celso, cuando vio eso, tomaba la oportunidad de atacar el cristianismo. Puede que sea una calumnia, pero puede que también sea una realidad, lo que decía Celso acerca del cristianismo. Pero la realidad es de que Celso se encontraba movido por el sentimiento elitista. Ese sentimiento que llevaba a juzgar al cristianismo como una doctrina torpe. La mayoría de conversos habrían sido de la clase baja, o la mayoría de los conversos fueron de la clase baja. Gente sin educación. Y esto fue lo que ocurrió en los días de Pablo y probablemente en los días de Celso también ocurrieron. Orígenes se levantó en contra de este hombre de Celso. El defensor de la fe a principios del siglo IV, Lactancio, dijo lo siguiente. También indicaba que la mayoría de los cristianos no tenían educación y eran tontos.
Esto se encuentra en los institutos divinos. En el siglo II ya se empezaron a añadir intelectuales a la fe cristiana, en este caso Tertuliano, Orígenes, que son aquellos que empezaron a atraer a las personas por medio del pensamiento y la ideología cristiana, y cómo ellos con inteligencia comenzaron a atacar los argumentos. Al principio los cristianos eran reconocidos como torpes. Lo que es Tertuliano y Orígenes en Alejandría, ellos comenzaron a expander la fe cristiana de una manera inteligente, ordenada, sistematizada. Empezaron a tener un auge dentro de las personas que eran del ámbito intelectual. Pero ¿cuáles fueron las atracciones de la comunidad cristiana? Algo que es bastante reconocido y creo que podemos verlo en la práctica es de que las personas comienzan a sentirse atraídas por la manera fraternal, el atractivo inherente que tiene de ser cristiano. ¿Cuántas personas de nuestras iglesias asisten a nuestras reuniones, conversan con nosotros, tienen un trato ameno? La comunidad de la iglesia es un atractivo, hermano. El poder llegar y dar tu afecto fraternal a los demás cristianos, eso es algo que solamente involucraba a los cristianos, y ese afecto era muy reconocido por muchos. Y los cultos paganos, los cultos cívicos, no involucraban la comunidad. Se reunían, pero no había esa comunidad de amor fraterno. Y de hecho, esto creo que se puede repetir muchas veces en algunas iglesias tradicionales, donde la mayoría, como dice Ryle, como dice el señor Ryle, precisamente las iglesias más grandes, las iglesias que tienen más miembros, son las que suelen ser más frías, porque no hay verdadero cristianismo. De hecho, muchos cristianos, según eso, alentaban a otros a reemplazar a sus familias por los miembros de la comunidad, y esto se repite. Muchas veces es común que los jóvenes dejen de estar con sus familias por querer estar con la iglesia. Es algo bien repetitivo, es parte de lo atractivo que la iglesia cristiana comenzó a mostrar. Había mucho amor, respeto, que es lo que la gente busca, amor y respeto. La iglesia cristiana ofrecía eso. Y eso también, aunque no trajo verdaderas conversiones, muchas personas comenzaron a añadirse a la iglesia con el fin de obtener esos beneficios. Los atractivos eran realmente obvios, y mucha gente comenzaba a añadirse por los enormes beneficios sociales que esto traía. Y aún Juliano el Apóstata, que es un emperador que abandonó la fe cristiana para adoptar las religiones paganas tradicionales, dice lo siguiente, fíjese en esta cita: es vergonzoso que cuando ningún judío tiene que suplicar, y los impíos galileos apoyan solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Vuelvo a repetir. Y los impíos galileos no solo apoyan a los suyos, a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos pueden ver que nuestra gente no nos ayuda, diciendo Juliano, ¿cómo es posible que estos cristianos se ayuden a su gente, ayuden a lo que son las personas paganas, y nosotros los paganos no estamos haciendo nada por la gente? Y cabe destacar que Juliano creció bajo el contexto de una iglesia. Él sabía lo que era estar en una iglesia cristiana. También algo que ayudó mucho, aparte de los beneficios, del respeto, del amor, de la ayuda a los pobres, que fue también algo que empezó la cultura cristiana a desbordar, y mucha gente se empezó a añadir por eso. Vuelvo a insistir, aquí estamos dando a notar lo que es la unión a la iglesia, pero no tanto las conversiones genuinas. También un beneficio al cual se empezaba a manifestar era de que aquellos paganos que se encontraban enfermos tenían una buena atención médica por parte de los cristianos. Y aparte de eso, ellos decían, los cristianos obran milagros. Ese también era un atractivo de lo que la fe cristiana estaba implementando en ese tiempo. Las fuentes cristianas, lógicamente, van a hablar muy bien del cristianismo,
y de hecho van a exaltar lo que es a los cristianos por encima de los paganos. Pero realmente los paganos también tenían un sistema médico pues importante y reconocido. Pero los cristianos hacían las cosas o sus prácticas eran por la fe cristiana, por el amor. Los historiadores del cristianismo primitivo nunca son tan optimistas con respecto a nuestras fuentes. Dice un historiador, uno siempre necesita considerar sus obvios sesgos. O sea, él está diciendo que a pesar de ello, este autor está mencionando que muchos hablan muy bien del cristianismo, pero realmente también había paganismo que actuaba de manera benigna en muchas cosas. Y eso es una realidad. De hecho, ahí proceden muchos doctores de la idea filosófica de la medicina griega, ¿no? Y como los cristianos hicieron asombrosos milagros, esto comenzó a atraer a la fe a muchas personas. La interacción humana con el Dios de los cristianos, ellos participaban en adoración y en beneficios reales. Y los cristianos comenzaron a trabajar en eso. Dice la siguiente cita. ¿Por qué entonces un pagano decidiría adorar a un Dios nuevo y diferente? Debido a los beneficios que Dios podía proporcionar. ¿Por qué adorar al Dios cristiano? Por la misma razón. Él también podría hacer milagros e incluso mejores. Eso fue atrayendo a la gente. El Dios de los cristianos puede hacer milagros. No es algo nuevo, no. Lo que ocurre ahora en las iglesias modernas no es nada nuevo. Probando históricamente, volteando hacia atrás, realmente era practicado desde esos tiempos. Las acciones milagrosas, poder de cualquier otro tipo, el Dios cristiano era real, y esto hacía que las filas de las iglesias cristianas comenzaran a unirse. Para esto cabe enfatizar que el cristianismo ya estaba legalizado por Constantino, y también ya había de alguna manera en la iglesia primitiva, antes de que fuera vaya legalizado, se podía ver cómo la gente comenzaba a acercarse. Algunas personas afirmaban que tienen el poder, pero no la mayoría. La mayoría no decía que podía hacer milagros. Aunque esto también trajo a una virtud baja acerca de los milagros. Esto ya cae en el desequilibrio que venimos mencionando al principio. Un desequilibrio donde estamos viendo que la gente sí enfatizaba los milagros, pero al enfatizar los milagros comenzaron a haber historias falsas dentro de la iglesia cristiana. De hecho, hay cuentos apócrifos acerca del apóstol Juan, milagros tan, sencillos, milagros tan pequeños, aparentemente, o milagros tan ridículos que comenzaban a propagarse. Por ejemplo, decían que Juan el apóstol en un viaje misionero comenzó a tener sueño y se acostó en una cama donde en esa cama había chinches, pero Juan dijo que en el nombre de Jesús las chinches no le hicieran daño, y de hecho las chinches dice que se formaron en fila y no se acercaron a la cama hasta que Juan se retiró y volvieron las chinches a su cama. Milagros así de ese tipo. También hay un milagro que se relata acerca de Juan, que Juan se encontraba en el templo de Artemisa y que Juan, retando a Artemisa, dijo: si Artemisa es Dios, que Artemisa me mate. Y cuenta la historia que el que cayó muerto fue el sacerdote de Artemisa y no Juan. Vemos que es muy semejante a la historia de Elías, del profeta Elías. Y aquí vemos, pero estas historias realmente no tienen contexto histórico. También está la historia de Pedro y Simón el Mago, como hubo un enfrentamiento entre ellos, como Simón el Mago supuestamente tenía que matar a una persona delante del emperador y Pedro tenía que resucitarlo, y ese iba a ser el triunfo de aquel que pudiera hacer el milagro. Entonces vemos que el cristianismo empezó a introducir bastantes historias bastante irreales, y es lo que trajo conversiones que solamente eran por interés, conversiones que no eran genuinas. También hay historias que se pueden percibir, que realmente podemos palpar. Aquí cabe enfatizar un punto importante, y es una pregunta que yo le haría al oyente. Nosotros creemos en milagros. Nosotros creemos que el Señor Jesús puede hacer un milagro en cualquier momento. Pero si somos honestos y alguien nos preguntara, ¿cuáles
o quiénes de ustedes, más bien dicho, pudieron percibir, pudieron ver un milagro con sus propios ojos? ¿Ustedes han podido ver un milagro real? ¿Ustedes vieron sanidades? La mayoría de los cristianos van a decir no. La realidad es de que no percibimos milagros. Nosotros creemos porque creemos en el Dios de las Escrituras, pero realmente no creemos o no hemos visto milagros reales. Y es algo que cabe enfatizar porque muchos aceptan los milagros solamente por la fe que tienen en Dios. Pero la realidad es de que no todos han visto milagros, y así era en el tiempo de los apóstoles y en la predicación. Las acciones milagrosas eran realmente notables. Hay algo que se le conoce como geografía, que representa las maravillas de los santos y presentan a los santos como a personas realmente imponentes, personas que son dignas de alabar. Son como cuentos. De hecho, hay un hombre que se llama Gregory de Nyssa. Gregory de Nyssa, él presentaba milagros como expulsión de demonios. Se cuenta una historia donde él levitó en un templo pagano y que todos se convirtieron. Así sucesivamente también a un hombre llamado Martín de Tours. Según un discípulo de él llamado Sulpicius Severus, afirma que basó su narración en entrevistas personales con el santo, o sea, hubo entrevistas personales. Aquí también encontramos numerosos relatos, dice en ese relato de Sulpicius, hazañas asombrosas, ya que Martín tiene el poder de Dios para expulsar demonios y resucitar a los muertos, pero fue el milagro de un pino caído que convirtió a la gente en masas. Supuestamente, dice esta historia, dice lo siguiente, lo voy a citar textualmente: comienza a caer un fuerte ruido, pero antes de que pueda aterrizar sobre el santo, iba a caer lo que era un árbol. Según unos paganos lo cortaron, y si tú puedes librarte de que este árbol te caiga, esto va a representar que el Dios de los cristianos es un Dios real, ¿no? Entonces dice que cuando cayó este árbol, él lo que hizo fue una señal de la cruz. Pero al hacer la señal de la cruz, el árbol cayó y esta persona no murió. Estos son los milagros que se relatan según las historias de estos hombres. Y estas historias pueden ser observables, pueden ser reales o puede que no sean reales. Aquí es donde se enfatiza la parte importante sobre si los milagros realmente eran genuinos o no eran genuinos. Pero dentro del contexto de la iglesia cristiana podemos ver que hay mitos y hay verdades, y es algo que el cristiano debe aprender a separar: qué es verdad, qué es mentira. Aún Agustín de Hipona dice lo siguiente: él procede a contar el milagro después del milagro que ocurrió de sus propios días, o sea, Agustín. Algunos de ellos afirman su propia presencia, visto con sus propios ojos, personas curadas de ceguera, gota, parálisis, cáncer, hernia y perone rectal. Es posible que no se hable ampliamente de estos milagros, dice Agustín, o incluso conocidos, pero siguen ocurriendo. Según Agustín de Hipona, por ahí argumentaban algunos que era cesacionista. Históricamente, San Agustín de Hipona no era cesacionista, era continuista. Pero también había otro punto importante: los milagros atraían a la gente, pero también había otro punto que atraía a la gente a las aparentes conversiones. Y esto era el terror del infierno. La predicación del infierno por muchos cristianos cayeron en la exageración de la predicación del infierno, y era necesario que la gente se convirtiera si no quería sufrir lo que era este sufrimiento cristiano. Dice San Agustín: muy raramente, no nunca, sucede que alguien viene a nosotros con el deseo de convertirse en cristiano que no sea golpeado por un temor de Dios. El temor de Dios llevaba a la gente que se convirtieran al cristianismo. Los cristianos, dicen algunos historiadores, presentaron la novedad de un Dios que los quema vivos a perpetuidad por su propia forma de vida. Tú eres un pagano si no te conviertes al Dios de los cristianos, este te condenará al infierno. Esa era una realidad. Las llamas del infierno iluminaron las lecciones del cristianismo tanto como la luz de la gracia. De hecho, vemos estos horrores utilizados como el principal, quizá el único argumento para la conversión. Muchos cayeron al extremo de predicar solamente la ira de Dios.
pero también es otro extremo no predicarla. También otro punto que llamó la atención a mucha gente fue el milagro del martirio. Justino Mártir precisamente fue el principal por sufrir la pena máxima por su fe. Esto es indicado que originalmente fue el martirio de los cristianos lo que mostró que merecían ser creídos. ¿De cuántas personas se puede decir eso? ¿O para qué decirlo mejor de otra manera? ¿Cuántos mártires de Zeus hemos escuchado? Y es el argumento de muchos a la conversión. Dicen que el hecho de que un cristiano sea mártir da un poder a lo que es el mensaje del cristianismo, al mensaje de la iglesia, el evangelio. Una realidad, y cabe mencionarlo, la realidad es de que muchos se han convertido al cristianismo y han muerto por su fe. Pero también esto no es un argumento totalmente válido, ya que la realidad es de que muchas personas han muerto por su fe, sean cristianos o no sean cristianos. Aunque esto comenzó a atraer a la gente y muchos en realidad buscaban ser martirizados, muchos buscaban que fueran asesinados y eso fue lo que llamó la atención de muchos. ¿Cómo es posible que estos cristianos mueran? Aunque según los historiadores dicen que fueron muy pocos los cristianos que en realidad presenciaron la muerte de algún mártir. Dice la siguiente cita: incluidos los millones que finalmente se convirtieron, nunca vieron un martirio como lo han demostrado estudiosos recientemente. Orígenes de Alejandría dice lo siguiente: solo un pequeño número de personas fácilmente contadas han muerto por la religión cristiana, dicen algunos. Esto es un obvio contraataque al argumento que se dice que muchos fueron asesinados por la fe cristiana, aunque según otros historiadores dicen que no. Los cristianos principalmente no hicieron organizaciones de reuniones masivas, como se le conoce ahora, donde las personas eran llamadas al altar. Ellos no hacían eso. Vuelvo a insistir, los cristianos lo que hacían eran predicar de boca en boca. Le predicaban a una persona y esa persona se encargaba de predicar el evangelio a otros. Esa es la realidad de la conversión. Difundieron su religión simplemente de boca en boca, y yo considero que es la forma más lícita, más correcta de evangelizar, donde los cristianos reciben el mensaje del evangelio y lo pasan a las siguientes generaciones. Y no fueron oradores profesionales, no, eran personas tan sencillas como usted y como yo. Realmente para predicar el evangelio no se necesita ser un gran orador. Podemos predicarlo de manera básica, de manera sencilla. Las personas más sencillas que he conocido, no generalizo porque eso suele ser una falacia, son aquellos que han predicado el evangelio de manera sencilla y han traído gente a la iglesia por su vida práctica, por su predicación, por lo que ellos hacen. Y eran personas sencillas los primeros cristianos. Cuentan de ellos que ellos mismos escucharon y creyeron a predicaciones de este estilo, los cristianos primitivos. Cuanto más se contaban las historias y se contaba con convicción, más oyentes pensaban que podrían ser ciertos. ¿A qué se refiere esto que acabo de citar? Se refiere a que muchos cristianos predicaban que estaban muriendo por su fe, que estaban siendo martirizados, que estaban siendo asesinados, que había milagros, que el infierno era evidente, y mucha gente con escuchar eso realmente se encendían. Y es curioso que muchos, hablamos de los mártires de la iglesia, y qué bueno, hay mártires que murieron por su fe, pero adentro de la iglesia había mártires que morían solamente por fama y por gloria, hermano. Eso se repite, así como ahora muchos tratamos de hacer nuestro servicio a Dios y muchas veces caemos en el orgullo, caemos en la vanidad, caemos en la injuria y en lo pecaminoso. Cuando nosotros vemos la historia de manera activa, no vamos a idealizar los movimientos. Según historiadores dicen, no fueron tantos los mártires que murieron por su fe cristiana, pero muchos consideran que eran multitudes de cristianos asesinados. Esto solamente es cuestión de verificarlo históricamente y poder ver si en realidad esto es así.
pero muchos idealizamos a todos los mártires. Pero vuelvo a insistir, algunos morían por orgullo, otros morían por gloria, otros morían realmente por su fe en Cristo Jesús. Así como el apóstol Pablo dice en Filipenses, que algunos predicaban a Cristo por gloria, y es verdad, muchos morían por gloria, realmente morían por ser rebeldes ante César. Ahí es donde vemos que no todos los cristianos en realidad son como lo pintan. La idealización de aquí continuaba. La idealización entre los primeros cristianos y falsos conversos era precisamente que llevaban a creer que los milagros, que el infierno era un ataque atroz y que si tú no estabas en la iglesia no te escaparías de este suplicio. Pero también tenemos entendido que hubo cristianos equilibrados, cristianos que predicaban la cruz de Cristo. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Ven a la salvación de Cristo Jesús. Y había sanidades, pero también no había sanidades muchas veces. Ahí es donde podemos ver el equilibrio de lo que el cristiano debe de tener. El cristiano debe considerarse a sí mismo como una persona equilibrada en su predicación. Y como vemos, el desequilibrio no es algo nuevo, sino que realmente había ocurrido desde los principios de la iglesia y siempre ha ocurrido. Ahí es donde nosotros debemos entender cómo actuaremos por medio de la predicación del Evangelio. Algunos son continuistas, creen en los milagros, algunos son cesacionistas. Esto depende totalmente de qué convicción doctrinal tenga usted. Esta es la tercera parte del triunfo del cristianismo, y aquí vemos un poco de cómo las idealizaciones pueden caerse, y la realidad es de que el movimiento cristiano atrajo muchos conversos. De manera soberana, Dios atrajo a los conversos por medio de lo que podían percibir. Pero algunos no se convertían, solo se añadían a la iglesia con la intención de adquirir poder, de ver milagros, del beneficio social que la iglesia les daba. Y así ahora se vuelve a repetir la historia. Por eso la insistencia de que cada uno de nosotros predique la palabra. Yo te doy gracias por tu atención. Cualquier duda, estamos a tus órdenes y seguimos en contacto. Dios los bendiga, hermanos.